vamos a empezar con un nuevo subtema de este capítulo de torsión, el cual es diseño de ejes de transmisión, para el cual tenemos el problema 3.74 y no vamos a ampliar mucho en la teoría porque en sí vamos a usar dos fórmulas, las cuales son muy conocidas, o bueno, si no lo recuerdas, quizá por un curso de física o dinámica, pues prácticamente recuerdas estas fórmulas. La primera es que ahora este motor va a ejercer un par torsor, ¿no es así? Y vamos a tener un movimiento, en este caso en el eje, ¿sí o no? Porque eso es exactamente lo que hace un motor, tener un movimiento rotacional en su eje. Entonces, la primera fórmula que vamos a emplear el día de hoy, vamos a escribirlo por aquí, simplemente de que para calcular prácticamente la potencia que entrega un motor o la potencia que elimina cada uno de los engranajes, simplemente lo hacemos de la siguiente manera. La potencia va a ser igual al par torsor multiplicado por la velocidad angular. Esta formulita de aquí, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahora simplemente otros problemas nos van a dar, ¿qué cosa? Nos van a dar la potencia, nos pueden dar el par torsor que ejerce un motor, nos pueden dar la velocidad angular y ya de acuerdo a eso vamos a tener que relacionarlos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en este capítulo de torsión, ¿qué es importante? Conocer los pares torsores para calcular los esfuerzos cortantes y todo lo demás, ¿no es así? Bien, ¿qué más vamos a emplear? Recuerda de que la velocidad angular, ¿sí? En este caso, si es constante, en la mayoría de casos es constante a lo largo de todo su eje axial, prácticamente no vamos a tener variaciones con el tiempo. La velocidad angular lo podemos relacionar con la velocidad lineal. En este caso, para un eje vendría a ser una velocidad tangencial, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esa velocidad lineal y esa velocidad angular? Nuevamente, esa formulita es la siguiente. La velocidad lineal o velocidad, en este caso tangencial, vendría a ser igual a la velocidad angular multiplicada por su radio, en este caso su radio de giro, ¿no? Aquí tenemos las dos fórmulas y puedo escribir otra más, la cual simplemente lo tenga la velocidad angular en función de la frecuencia, lo cual sería 2pi multiplicado por la frecuencia. Esta vendría a ser otra fórmula porque en algunos problemas que me dan la frecuencia y a partir de la frecuencia yo calculo la velocidad angular. Recuerda que la unidad de potencia, ahora voy a escribirlo por aquí, la unidad de potencia simplemente vendría a ser ¿qué cosa? El watt, ¿sí o no? En este caso así, watt o watts. Lo pueden dar en watts, kilowatts. Bueno, eso ya vendrían a ser unidades derivadas, ¿no? Pero la unidad fundamental, el watt. Además que me lo pueden dar en HP, que son caballos de poder, en CV, que son caballos de vapor, entre otros. Ahora, para el par torsor yo ya conozco que es Newton por metro en el sistema internacional, ¿sí o no? Esto es mayormente en el sistema internacional, Newton por metro. La velocidad angular siempre lo debo tener en radianes por segundo. Recuerda, sistema internacional, ¿ah? Porque aquí el par torsor, no sé, me lo pueden dar en kips por pulgada y entre otras unidades, ¿no? Ahora, para la velocidad tangencial o velocidad lineal simplemente tendría en metros por segundo, ¿no es así? En este caso, aquí lo colocamos, metros por segundo, nuevamente la velocidad angular, radianes por segundo. Y aquí hay que tener énfasis en la frecuencia, ¿sí? Recuerda que la frecuencia, en este caso, sus unidades son los segundos a la -1 o simplemente a esto que se le conoce como hertz, ¿sí o no? Bien, entonces me pueden dar una frecuencia de 60 Hz, 50 Hz, ya bueno, eso dependería del problema, ¿no? Entonces todo esto es lo que vamos a emplear para resolver el problema del día de hoy. En este caso, esta última formulita de aquí lo podemos dejar para el problema más adelante, pero sería bueno mencionarlo de una vez. Bien, entonces vamos a empezar con el problema 3.74, la bibliografía de Bill Johnston, octava edición, que me dice: los dos ejes sólidos y los engranajes que se muestran en la figura para transmitir 16 HP desde el motor A hasta la máquina herramienta en D a una velocidad de 1260 revoluciones por minuto, ¿no? RPM. Bien, miren, en este caso me dice que el motor transmite 16 HP hasta la máquina herramienta en D. En este caso aquí tenemos la máquina herramienta, que sé yo, puede ser un torno, una taladradora, entre cualquier otra máquina herramienta, ¿no? Por eso me lo generaliza aquí, ¿no? Entonces tengo aquí 16 HP, voy a ir colocando la potencia, en este caso 16 HP, en este caso me lo dan en unidad de caballos de potencia, ¿sí o no? ¿Qué más? Me dicen que esos 16 HP son transmitidos a una velocidad de 1260 RPM. Recuerda que RPM son revoluciones por minuto, por lo tanto eso se trata simplemente de velocidad angular, ¿sí o no? 1260 RPM, ya está. Y finalmente acabamos de leer ahora el problema que me dice que si se sabe que el esfuerzo cortante permisible, vamos a anotar ese dato, esfuerzo cortante permisible es 8 KSI, me pide determinar el diámetro requerido en el eje AB
y en el eje CD. Entonces mira, para este eje AB yo voy a tener un diámetro, lo voy a colocar por aquí, a ver, necesito calcular este diámetro, lo voy a poner el diámetro de AB, y aquí también para el eje CD también necesito calcular el diámetro, ¿sí? Entonces acá lo pongo el diámetro de CD. Dos diámetros voy a calcular el día de hoy. Estas van a ser mis incógnitas. Ya me están mostrando aquí el motor, el engranaje en B, el engranaje en C. En este caso, que se transmite la potencia desde B hasta C y C lo transmite a lo largo de todo, en este caso su eje, ¿sí o no? El eje CD. Entonces, eso es lo que está que me pide, ¿no? Determinar los diámetros. ¿En función de qué lo voy a determinar? De esta condición de aquí, del esfuerzo cortante permisible, 8 KSI. Bien, vamos a continuar, o bueno, vamos a empezar rápidamente con la solución del problema del día de hoy. Como ya dije, a ver, voy a anotar nuevamente los datos por aquí, ¿sí? Vamos a ser muy ordenados, si se podría decir así, para empezar el desarrollo del problema del día de hoy, ¿sí o no? Para los datos, como ya dije, la potencia en este caso que es del motor, lo puedo poner la potencia, bueno, la potencia del motor, P sub M, lo puedo poner así o simplemente P, ¿no? Me dice que es 16 HP. ¿Qué más? Simplemente la velocidad angular me dicen que es 1260 RPM, revoluciones por minuto. Y el último dato, el cual es el esfuerzo cortante permisible, ¿no? 8 KSI. Aquí hay que tener mucho en cuenta las unidades, porque no todo lo vamos a trabajar en HP, en RPM, sino que vamos a tener que convertir esto a los valores, en este caso unidades que yo tengo en el problema, ¿sí o no? Mira, unidades aquí para los radios, pulgadas, pulgadas, y simplemente aquí, para el esfuerzo cortante permisible, que es KSI, serían kilolibras por pulgada al cuadrado, ¿sí o no? Entonces yo necesito pasar todas las unidades de fuerza a kilolibras o libras y todas las unidades de longitud a pulgadas, ¿sí? Entonces, mira, HP, vamos a hacer un factor de conversión muy sencillo, el cual va a ser el siguiente, 16 HP, yo lo paso y convierto de la siguiente manera, de que un HP simplemente me equivale a 6600 libras por pulgada sobre segundo, ¿sí? Entonces, al hacer esa conversión, simplemente la potencia del motor me debe quedar un valor de 105.600, en este caso, libras por pulgada sobre segundo, ¿sí? Entonces aquí este es el dato que vamos a utilizar. Mira, lo pasé a libras y pulgadas. Ahora, con respecto a la velocidad angular, simplemente recuerda de que RPM son revoluciones por minuto, ¿sí o no? Entonces, a ver, vamos a hacer esto más sencillo. Borramos RPM y simplemente ponemos revoluciones por minuto. Y está, mira, de esta manera. Entonces, abrimos dos factores de conversión aquí, lo cual sería que una revolución simplemente sería 2 pi radianes, ¿sí o no? O sea, una revolución es una vuelta, en este caso, de circunferencia, ¿sí o no? Bien, ahora, otro factor de conversión, pero eliminar los minutos. ¿Por qué? Esta velocidad angular me debe quedar en radianes por segundo, ¿sí o no? Entonces aquí, un minuto me equivale a 60 segundos. Entonces, aquí al hacer estas operaciones, la velocidad angular ahora me debe quedar en 42 pi radianes por segundo, ¿sí? Mira, ya lo tengo por aquí. Y bueno, el esfuerzo cortante permisible 8 KSI o 8 kilolibras por pulgada al cuadrado. No hay ningún problema en eso. Ahora, una vez que ya tengo todo esto, simplemente, ¿qué es lo que me pide el problema? Bueno, vamos a ponerlo nuevamente por aquí. El problema, lo que está que me pide son los diámetros aquí. Mira, el diámetro de AB. Ponemos por aquí el diámetro de CD. Y bueno, esto es lo que voy a calcular, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo relaciono esos diámetros? Recuerda que me dan esta condición, la cual es el esfuerzo cortante permisible. Pero, para ejes en torsión, ¿cómo relaciono yo el esfuerzo cortante permisible? Simplemente el esfuerzo cortante permisible estaría dado par torsor por un radio exterior, en este caso lo denomino como C, dividido entre el momento polar de inercia, ¿sí o no? Entonces, de esta relación, simplemente yo que conozco para ejes sólidos, esto lo puedo relacionar de la siguiente manera. Mira, par torsor, en este caso, mira, C es el radio exterior, en este caso el radio del eje. Entonces, multiplicado, el radio del eje, yo si lo quiero dejar en función del diámetro, sería de medios, dividido entre el momento polar de inercia. Para una sección circular, ¿sí? Para un eje sólido, sería pi medios por diámetro medios, esto a la cuarta, ¿sí? En este caso este sería el radio a la cuarta, ¿no? Entonces, de aquí el esfuerzo cortante permisible me debe quedar par torsor entre pi 16avos diámetro al cubo, ¿sí? Porque mira, acá elimino todo y acá me quedaría el cubo, ¿sí o no?
Acá elimino, acá elevo al cubo, me quedaría d al cubo, 2 al cubo es 8, 8 por 2, 16. Me queda de esta manera, ¿sí o no? Entonces vamos a emplear esta formulita, ¿no? Entonces aquí mira, aquí tengo los diámetros y las condiciones son de que sea 8 KSI, que no se excede. Entonces, ¿cuánto va a ser esos diámetros máximos? Cuando ese esfuerzo cortante también sea el máximo, sea este de aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesito calcular? Pues simplemente los pares torsores, ¿no? ¿Y cómo calculo yo los pares torsores? Simplemente lo hago de la siguiente manera. Recuerdo yo la fórmula de potencia, ¿sí o no? Potencia es igual al par torsor multiplicado por la velocidad angular. En este caso, ¿yo qué conozco? Esta es la velocidad angular, ¿dónde? Aquí en el eje, ¿sí o no? En el eje AB, entonces pongo la velocidad angular de AB, esta es la potencia del motor, es decir, la potencia en todo el eje AB. Entonces, simplemente si yo quiero encontrar el par torsor en este eje, en este caso vamos a poner aquí que es el eje AB, vamos a reemplazar nada más esos valores, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuánto es la potencia? Recuerda que esto es para, mejor lo coloco, ¿ya? El eje AB, ¿sí? Entonces para ese eje AB vamos a hacer este cálculo de aquí. La potencia que entrega el motor, o sea, la potencia que recibe todo el eje, ¿cuánto es? Simplemente lo hemos calculado por aquí, 105.600, en este caso libras por pulgada sobre segundo. Aquí me debe quedar el par torsor, que es mi incógnita, de AB multiplicado velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular? 42 pi, ¿sí o no? 42 pi en radianes por segundo. En este caso elimino segundos y segundos, y no es que aquí las unidades del par torsor me van a quedar en libras por pulgada sobre radianes. Esta unidad de radianes aquí simplemente me indica el recorrido, pero se obvian prácticamente aquí para calcular este par torsor de AB. Entonces este cálculo, el cual me da el par torsor de AB, me debe dar un valor de 800,3, en este caso como dije, libras por pulgada. Bien, entonces encontré el par torsor de AB. ¿Qué necesito ahora? En este caso, para encontrar el diámetro del primer eje, pues simplemente reemplazo y obtengo, ¿sí o no? Entonces vamos a calcular eso de ahí. Ponemos por aquí y simplemente, ahora, ese esfuerzo cortante permisible para el eje AB, como estoy trabajando todo para AB, simplemente, ¿cuánto es? En ambos ejes no debe exceder los 8 KSI, entonces ponemos el máximo valor, ¿sí o no? 8 KSI, que serían 8 kilolibras, o sea, 8 por 10 a la 3 libras por pulgada al cuadrado, ¿sí o no? Esto tiene que ser igual al par torsor en el eje. ¿Cuánto es ese par torsor? Sería 800,3 libras por pulgada dividido entre pi 16avos diámetro al cubo, ¿sí o no? En este caso sería el diámetro de AB. Y aquí despejo, ¿no? Despejo el diámetro, le saco raíz cúbica y hago toda la operación necesaria para poder despejar aquí. No hay que entrar mucho en detalle en ese sentido, ¿sí o no? Entonces el diámetro de AB debe darme 0,798 pulgadas. Mira, acabo de obtener ahora el valor, o bueno, primera respuesta para el diámetro de AB, en este caso, de este eje de aquí, ¿sí o no? 0,798 milésimas de pulgada, ¿sí? Entonces tengo por aquí la primera respuesta. Vamos a colocar por acá respuesta. Ahora, esta es la primera respuesta, pero yo también necesito calcular el diámetro, en este caso para el eje CD. En este caso se complica un poquito más, ¿sí o no? Pero ahora lo vamos a dar solución. Mira, ¿qué necesito conocer? El par torsor, ¿sí o no? Entonces ese par torsor es simplemente lo calculo de la siguiente manera. Mira, tengo el engranaje B. Bien, entonces grafico por aquí. Este es mi engranaje B. ¿Y qué más tengo? Tengo el engranaje C. Lo estoy representando en círculo porque va a ser muy difícil graficar todos los dientes de los engranajes, ¿no? Entonces pongo por aquí el engranaje C. ¿Y qué más? Cuando están aquí en contacto, pues simplemente, si este gira en este sentido, hay una fuerza que se opone. Y esa fuerza que se opone en uno de los dientes, justamente aquí, en su diámetro primitivo, ¿qué es lo que pasa? Hay un contacto entre ambos engranajes, entonces a toda acción hay una reacción, ¿sí o no? Vamos a tener dos fuerzas de la misma magnitud, ¿no? Entonces, vamos a colocar por aquí ahora, primeramente, la fuerza que se ejerce sobre el engranaje B, que reacciona, sería esta fuerza, vamos a poner que sea una fuerza F, y una fuerza que contrarresta, ¿sí o no? A toda acción una reacción, otra fuerza F. Recuerde de que aquí tenemos radio, ¿sí o no? Este de acá sería el radio del engranaje B, y aquí sería el radio del engranaje C. Ambos están con una velocidad angular, ¿sí o no? Por ejemplo, para el engranaje B, ¿qué pasa con el engranaje B? Tiene la velocidad angular que en este caso lo hemos calculado, ¿no? 42 pi radianes por segundo.
el engranaje C también va a tener otra velocidad angular. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación de transmisión, ¿sí o no? Esto lo vamos a ver justamente ahora. Primero me voy a enfocar en calcular el par torsor para el eje CD. Entonces, bueno, me olvidé de poner aquí que esto es para el eje CD. Entonces, para eje CD voy a hacer el siguiente cálculo que voy a hacer ahora. Hago primeramente aquí sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, ¿no? Porque tiene que equilibrarse. Recuerda de que aquí se está ejerciendo un par torsor, ¿sí? Lo pongo el par torsor en este caso de AB. Y aquí de la misma manera, para que se contrarreste, se está ejerciendo el par torsor, pero en este caso, ¿dónde? En todo el eje CD, ¿sí o no? Este es el que me interesa calcular. Entonces, sumatoria de momentos en B, ¿a qué llego? Pues simplemente haciendo sumatoria de momentos en este punto B, ya sé que fuerza por distancia me da al momento, ¿sí o no? Que se contrarreste con este par torsor. Entonces sería la fuerza F por el radio de B, esto tiene que ser igual al par torsor de AB, ¿sí o no? Entonces ahora, sumatoria de momentos en el punto C igual 0, que nuevamente, la fuerza por el radio, que sería el radio de C, esto me debe dar al par torsor de CD. De aquí, ¿quién es igual? La fuerza F, ¿sí o no? Entonces yo despejo, aquí me quedaría la fuerza F igual par torsor de AB entre radio de B, y aquí la fuerza F sería par torsor de C entre radio de C. Como ambos son iguales, ¿sí? Ambos son iguales, entonces igualo esas dos ecuaciones que tengo, ¿sí o no? Y me quedaría lo siguiente. Ya, bueno, despejando, ese par torsor de CD debe quedarme el radio de C entre el radio de B por el torque de AB. Estos datos los conozco, ¿sí o no? Estos son los radios, en este caso primitivo, se podría decir así, ¿no? Tengo el radio de C, ¿cuánto es? 5 pulgadas, lo colocamos por acá, 5 pulgadas. El radio de B, ¿cuánto es? 3 pulgadas. Y el par torsor de AB, ¿cuánto es ese par torsor? Lo calculamos por aquí, ¿sí o no? 800,3 libras por pulgada. Ahí está. Entonces ese par torsor de CD debe darme un valor de 1333,8 libras por pulgada. Y está, mira. Mira, ahora, yo también puedo conocer cuánto es la velocidad angular aquí para conocer cuánto es la potencia transmitida hacia todo este eje, pero en este caso no me lo está pidiendo, ¿no? Porque fácil yo puedo calcular de la misma manera, haciendo uso de la fórmula que la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, y simplemente ahí ya calcularía cuánto es la velocidad angular, en este caso en este eje, ¿sí o no? Es muy fácil, ¿no? Por dinámica no sé si lo podemos recordar. Entonces, finalmente, ¿qué hago? En esta fórmula de aquí, del esfuerzo cortante permisible, voy a reemplazar los datos. Nuevamente, el esfuerzo cortante permisible en este eje no debe exceder los 8 KSI, por lo tanto me quedaría 8 por 10 a la 3 KSI, recuerda que son 10 a la 3 libras por pulgada al cuadrado, esto tiene que ser igual. Ahora, el par torsor en este eje, en este caso CD, ¿cuánto es? 1333,8 libras por pulgada, dividido momento polar de inercia pi 16avos, en este caso sería el diámetro de CD elevado al cubo. Lo único que hay que hacer aquí es prácticamente despejar, ¿sí o no? Mira, libras y libras se van. Aquí, al momento que yo paso al primer miembro y todo lo paso al segundo miembro, mira, pulgadas al cuadrado por pulgadas, me quedarían pulgadas cúbicas, ¿sí o no? Cuando saco esa raíz cúbica ya me queda en pulgadas simplemente, ¿no? Entonces, con las unidades, ningún problema. Lo único que me queda simplemente sería despejar, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer ese cálculo y, a ver, haciendo ese esfuerzo, ese diámetro para el eje CD debe darme un valor de 0,947 pulgadas. Mira, ya llegamos prácticamente a la solución del problema del día de hoy. Era simplemente hacer uso de las fórmulas, nada más la única que empecé utilizando, la potencia que en este caso el motor suministra al primer eje, que es el eje AB, y ya luego estos cálculos de aquí ya lo hemos hecho en problemas anteriores. Si no los has visto, puedes pasarte por el canal en todo el capítulo de torsión y hemos hecho problemas relacionados con relación de engranaje, en este caso problemas estáticamente indeterminados, ¿no? Bien, entonces encontramos la segunda respuesta para el problema del día de hoy. Lo que me pedía era el diámetro, en este caso en ambos ejes, eje AB y eje CD, aquí los acabo de obtener y ya llegamos prácticamente con la solución de este problema. Haciendo una aclaración de que aquí prácticamente se llaman ejes estáticamente indeterminados. ¿Por qué? Porque se está tomando que esta velocidad angular de aquí, en este caso que transmite el motor al eje, es una velocidad angular constante, ¿sí o no? Es decir, de que está rotando y no tiene variación en el tiempo. Entonces, cuando sucede eso, prácticamente podemos utilizar esta fórmula de aquí, ¿no? Prácticamente todos los equipos operan en situación estacionaria, ¿no? Bien, entonces,
Damos por concluido la solución del problema del día de hoy, el cual es el 3.74 de la bibliografía de Beer and Johnston de la 8ª edición.